Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por asistir a este panel de expertos o de profesionales dentro del ciclo de actividades culturales misioneras que estamos organizando con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones en el marco del El Domum al Descubierto, la exposición del Domum al Descubierto. Ya llevamos, este es el cuarto día de singladura y queríamos tocar un tema que nos parece sumamente importante, está en la calle. La pregunta no del millón, sino la pregunta que se hace todas las personas acá. ¿Realmente este euro que yo deposito en la bolsa, en la cesta, llega al misionero? Y cuando llega al misionero, ¿cómo llega? ¿Íntegro o se ha quedado algún pelo en la gatera? ¿Cómo llega hasta allá? ¿Y qué hacen cuando lo tienen? Son preguntas ordinarias que nosotros queremos responder, nos gusta responder. Primero, porque la sociedad tiene el derecho a saber qué sucede con esas aportaciones, esas limosnas. Y en segundo lugar, porque nosotros tenemos el deber de responder de la gestión que hacemos con ese dinero. Y esta es la razón y la fuerza moral para no tener vergüenza, sino todo lo contrario, de seguir pidiendo urgentemente a los fieles, a los ciudadanos, que sigan ayudando a los misioneros, que son los que están gestionando no solo la evangelización, sino miles y miles de centros sociales, educativos, de solidaridad, generando esa dignidad humana que en algunos ámbitos y territorios de misión les ha sido arrebatado a los fieles y a los ciudadanos. Tenemos, insisto, un panel de expertos, de profesionales. Va a moderar este panel don Víctor Cardona, que es ecónomo en la diócesis de Tortosa, además licenciado en medios de comunicación, y después ya le doy a él la palabra y él moderará todo el coloquio que podamos tener. Pero antes quiero agradecer la presencia de Monseñor, Su Excelencia, don José Ángel Saiz Meneses, obispo de Tarrasa, que ha tenido la gentileza de hacer un paréntesis porque hoy los obispos de Cataluña están de inauguración en inauguración. Creo que les están llevando de un sitio para otro y usted incluso ha colocado el esfuerzo de estar aquí, con lo cual se lo agradecemos de verdad enormemente. Y aunque parezca que somos pocos, detrás de todos nosotros hay millones de personas que son los destinatarios de nuestras ayudas y cooperación económica. Termino, pero detrás tenemos un panel de la cooperación económica misionera que después se lo explicaremos. Estaba ahí en la exposición, pero hemos querido traerlo aquí para visualizarlo aún mejor. Si después quieren asomarse, pueden encontrarse el recorrido de ese dinero, las aportaciones que obras misiones pontificias hacen en los territorios de misión, la aportación de España y cuál es lo que llamamos nosotros el Fondo Universal de Solidaridad. Sin más, muchas gracias, don José Ángel. Estamos esperando que usted nos anime a ser cooperantes econòmics. Moltes gràcies, amic Anastasio, per la teva amable invitació a venir aquesta tarda a compartir, presidint aquesta taula rodona. Hacía alusión, don Anastasio, al tema del número. Yo recuerdo que antes de ser obispo fui 8 años responsable de pastoral de la Universidad Autónoma de Barcelona, en unos tiempos fuertes, recios, que diría Santa Teresa. Y allí comenzamos a celebrar la Eucaristía cada miércoles, todavía se va haciendo, y conseguimos que nos dejaran una sala para actividades. Queríamos una capilla. Al final era un espai de reflexión que nosotros celebrábamos cada miércoles la Eucaristía y había también talleres de Biblia.
Ahí coincidimos con un misionero, el que está en los paneles de la diócesis de Gerona, Joan Soler, que fue colaborador conmigo en la pastoral universitaria y catequista. Y yo recuerdo que cuando celebraba la Eucaristía, a veces con 30, a veces con 8 o 10, les decía siempre, esta celebración, la presencia de Cristo, tiene una fuerza que traspasa las paredes de esta sala e inunda el campus y lo transforma. Más allá de que seamos aquí 10, 20, 30, 50, es la presencia de Cristo y su fuerza transformadora. Pues lo mismo yo diría esta tarde, el número es importante, pero no es lo principal. Los temas económicos no son los más atractivos, pero son esenciales también. Por lo tanto, seamos muchos o pocos, lo importante es que Cristo está presente también y en su nombre comenzamos este acto y Él será nuestra fuerza y nuestra guía también a la hora de enfocar esta cooperación. Esta mesa redonda se enmarca en la exposición El Domum al Descubierto que promueven la dirección de las obras misionales pontificias. Su finalidad es tratar de dar a conocer los valores que viven los misioneros y misioneras que en tierras de misión están dando su vida por nuestro Señor y por los hermanos más necesitados. El último caso, la hermana Isabel Solá, que ocupa un lugar destacado en la exposición, pues es el último caso, pero ellos viven el día a día como un sacerdote nuestro, que es diocesano de Tarrasa, pero es egipcio. Se hizo diocesano de Tarrasa, pero ahora está también en la diócesis, que vendrá a dar un testimonio uno de estos días. Pues están jugando la vida cada día, cada día, cada día. Ellos y los fieles que tienen encomendados. La finalidad es informar, compartir, dar a conocer a fondo, también promover la colaboración espiritual, porque la oración es la fuerza más importante en esta acción misionera de la Iglesia, la colaboración personal, porque son acciones concretas de personas que están allá y si no estuvieran ellas no hablaríamos de acción misionera de la Iglesia. El Señor lleva a cabo y aplica su salvación a través de mediaciones, a través de personas. Él ha querido hacerlo así. Y son estas personas, misioneros y misioneras, las que están allá. Y también a través de la colaboración material, económica, con la actividad misionera de la Iglesia. Pues bien, para no alargarme, hoy nuestra reflexión es sobre la cooperación con los misioneros, cooperación económica. Nos referimos a la cooperación económica. Ya sabemos que la actividad de la Iglesia, cuando en las diócesis hay ecónomos o hay una delegación de economía, la finalidad de la economía en la Iglesia no es en la economía misma, tiene siempre un sentido pastoral. Ni somos un banco que tiene su finalidad muy digna y loable, ni somos una empresa, ni somos una entidad que trabaje, que lleve a cabo un ejercicio económico y que tenga sus beneficios lícitos. No, aquí la economía siempre es al servicio de la pastoral. No tendría sentido si no es al servicio de la acción pastoral. Más aún en las misiones, es al servicio de esa evangelización, de esa acción misionera. Ahora bien, siempre al servicio de la acción misionera, pero imprescindible, no por eso poco importante, no, es fundamental, porque si no hay colaboración económica, si no enviamos recursos a los misioneros, pues su acción allá queda muy limitada, muy limitada. Nos acompañan en esta mesa, en primer lugar, la señora Alicia Aguilar Gómez, de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias. Don Juan Antonio López, administrador del Vicariato Apostólico Yurimaguas de Perú. La señora Paula Rivas Cheliz, de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias. Ellos darán la información, la aportación, el testimonio. Y como moderador de la mesa, Mosén Víctor Manuel Cardona, que es, entre otras muchas cosas, cargos y dedicaciones, ecónomo diocesano de Tortosa. A él la palabra. Muchas gracias, señor obispo. Redundo de nuevo también en buenas tardes y bienvenidos a este panel de expertos.
sobre la gestión administrativa de los donativos a las obras misionales pontificias. Muchas gracias por su asistencia, por haber aceptado nuestra invitación. ¿Dónde va el donativo que he dado para las misiones? ¿Qué van a conseguir los eurillos? Yo doy algo más que el euro que decía Anastasio, unos eurillos. Los eurillos que había recogido con mi esfuerzo y mi trabajo y he depositado en el sobre del don. A preguntas de este tipo y otras más que tantas veces nos han pasado por la cabeza cuando hacemos un donativo, vamos a intentar responder y explicar en este encuentro con gente experta, gente que dedica su tiempo, su esfuerzo, su trabajo a la recogida, a la gestión y a la aplicación concreta de la suma de generosidades que se reúnen para las misiones a través de las obras misionales pontificias. Es lo que nuestro mundo pide y a lo que tiene derecho: transparencia. Es lo que el Evangelio enseña: claridad. Es lo que la Iglesia nos pide: diálogo. Es lo que el Papa Francisco repite: máxima atención para garantizar que la administración de los recursos económicos siempre sirva a sus fines propios. Por tanto, este panel, este encuentro, nace de la vocación misionera de la Iglesia y de la fidelidad que tienen las obras misionales pontificias a su vocación específica. Es verdad, a lo largo de los 90 años de las obras misionales pontificias han nacido muchísimos organismos que también ofrecen su ayuda a los necesitados, ONGs que prestan su colaboración a la promoción de la persona humana y la mejora de nuestro mundo. Pero nuestro signo de identidad, nuestra finalidad esencial es la promoción integral de la persona humana, no solo de su cuerpo, de sus necesidades físicas, que también, sino y sobre todo de su espíritu, presentándole a Cristo, que es quien renueva nuestra fortaleza y nos da las posibilidades de crecimiento propio y de autonomía. Alguien pensará: con lo poco que pongo yo en el sobre, en el cesto que doy en el banco para misiones, ¿qué pueden hacer? Y es verdad. Pero la suma de los muchos, la gestión exquisita y generosa de los encargados y la fe y buena voluntad de todos es capaz de muchísimos. Bueno, y si diésemos más, mejor. Así ya pues, sin más preámbulos, entremos a la cuestión que nos ha reunido. ¿Cuál es la gestión administrativa que hacen las obras misionales pontificias con los donativos desde su recepción en las diócesis hasta su entrega a los misioneros? ¿Podemos fiarnos de que llegan a ellos? ¿Por qué dar esos donativos a las obras misionales pontificias? ¿Qué caracteriza su obra? Y para responder a estas preguntas, que pretenden mostrar con transparencia la gestión económica de las obras misionales pontificias, hemos reunido con nosotros a 3 expertos, a 3 gestores. La primera es, a mi otro extremo, doña Alicia Aguilar. Ella es licenciada en Geografía e Historia. Trabaja en el Departamento de Administración de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias. Su aportación va a ser sobre 2 ámbitos. Primero, cómo se recogen y se gestionan los donativos y se reflejan en el cierre de los ejercicios económicos anuales para presentarlos ante la Santa Sede. Y, en segundo lugar, qué indicaciones da Roma para la distribución de lo recaudado y cómo se envía a las misiones. Doña Alicia, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por contar con su presencia esta tarde. Yo lo que voy a intentar contar un poquito es ese euro que decía don Anastasio, o esos eurillos que decía don Víctor. Desde que un niño los echa, pues
en la colecta del colegio, en la hucha del domo o cualquiera en el cestillo de una parroquia, ¿qué recorrido hacen hasta que llegan a nuestros misioneros? Porque ese dinero de verdad llega. Entonces, empezamos el recorrido con que en la Dirección Nacional, en todas las delegaciones de obras misionales pontificias, el dinero nos llega por las parroquias, por los colegios, los particulares, viene en forma de transferencias, ingresos en efectivo, aportaciones periódicas, también como donativos a través de la página web, que, haciendo un pequeño inciso, si no conocen la página web de Obras Misionales Pontificias, yo les recomendaría que le echaran un vistazo, porque realmente merece la pena. Y ahora en esta época con el Domum es muy bonito y tiene muchas cosas muy interesantes. Retomo con la llegada de los ingresos, pues también a través de las herencias, de los legados, de la utilización de la tarjeta Visa. Es decir, nos llegan a través de muchas formas. Nosotros a todos estos donativos les acusamos un recibo y se les hace una carta que firma el director nacional, sea cual sea el importe del donativo que nos llega, porque todos ellos son frutos de la generosidad de los donantes. Entonces, todos los donativos son de agradecer. Como he comentado antes, llegan tanto a la Dirección Nacional como a las delegaciones. Entonces, a lo largo de todo el año, las delegaciones, voy a ponerles el mismo gráfico que tenemos aquí detrás, se lo voy a poner. A ver. Nos llegan a las delegaciones y desde las delegaciones, durante todo este año, ellos van teniendo sus colectas. A ver si... Y nos van enviando, en la medida de sus posibilidades y siempre manteniendo una parte para su funcionamiento diario, van haciendo los envíos del dinero a la Dirección Nacional en Madrid. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque es mucho más fácil gestionar el dinero cuando tenemos un montante más grande. Es fácil negociar a lo mejor con los bancos, conseguir un mejor tipo, que si cada uno individualmente negociamos esas inversiones con las entidades con las que se trabaja habitualmente. También comentar que trimestralmente las delegaciones nos van enviando los movimientos contables y al finalizar el ejercicio, es decir, el día 31 de diciembre, que es cuando lo cerramos, nosotros consolidamos esas 71 contabilidades uniendo los ingresos y los gastos. Y en este momento elaboramos un informe económico donde separamos por dónde nos llega el dinero. A ver si esto se abre. Nosotros aquí separamos y vemos dónde nos llega el dinero. Nos llega a través de las parroquias, nos llega a través de los colegios, nos llega a través de los particulares. Hacemos un estudio de varios años donde vemos cómo va evolucionando, bien al alza o a la baja, cómo nos está llegando las herencias, cómo influye en este montante que después vamos a ofrecer estas herencias, las cantidades que nos van aportando parroquias, colegios, donativos de particulares. Aquí también podemos ver, entra como ingresos, los intereses que nos dan las inversiones que vamos teniendo, tanto en cuentas propias, que es las cuentas individuales de cada uno, como en los intereses que se gestionan en conjunto, que vemos que las cantidades son mucho más elevadas. Aquí vemos que separamos los ingresos, los separamos también por obras pontificias, es decir, hacemos propagación de la fe, infancia misionera y San Pedro Apóstol, porque como veremos ahora después, a la hora de realizar los balances que presentamos en Roma, lo hacemos son tres balances independientes que presentamos en las secretarías internacionales en Roma. Pues esto, digo que nosotros en diciembre hacemos la consolidación de todos los movimientos económicos, aunamos los ingresos, aunamos los gastos y cuando cerramos nuestro ejercicio, a finales de febrero, principio de marzo, es cuando nosotros vamos a presentar los balances en cada uno de los secretariados internacionales en Roma. Y ahí es cuando decimos el dinero que ponemos a disposición de este Fondo Universal de Solidaridad, fondo que está formado por las aportaciones de todos los países.
Nosotros ahora mismo, o sea, cuando hacemos estos balances, es muy curioso saber que no solamente en países que luego van a recibir un subsidio, también están colaborando, también están aportando en este Fondo de Solidaridad. Este Fondo de Solidaridad se reparte equitativamente entre los 1.111 territorios de misión para ayudar a cubrir las necesidades, pues, sus necesidades de mantenimiento ordinario, construcción de parroquias, de capillas, seminarios, o bien pues, para necesidades educativas, es decir, todo lo que sea necesario para que los misioneros puedan desarrollar su labor evangelizadora y su labor humanitaria. Después de presentar estos balances en los meses, después de presentar estos balances en el mes de finales de febrero, principios de marzo, hay una reunión en el mes de mayo, se celebra la Asamblea General de Obras Misionales Pontificias en Roma. Y aquí en estos momentos es cuando se decide cómo se va a hacer el reparto, se estudian todos los proyectos que se han presentado a lo largo del año y se ve cómo se va a hacer el reparto de ese dinero que hemos puesto a disposición del Fondo de Solidaridad Universal. En mayo es cuando se hace el reparto mayoritario, dejando una pequeña parte, que puede ser un 20 o un 25%, para la Asamblea Extraordinaria que se celebra en el mes de noviembre. Y ahí es ya cuando todo el dinero que hemos puesto a disposición del Fondo Universal lo repartimos donde nos mandan desde los diferentes secretariados internacionales. Aquí entonces desde Roma nos indican dónde debemos enviar el dinero y nosotros lo que hacemos es lo intentamos mandar lo antes posible porque comprendemos las necesidades de estos misioneros y de nada nos serviría tenerlo retenido en nuestros bancos. Desde Roma lo que nos indican es a qué nunciaturas tenemos que mandar el dinero. Es decir, el dinero pasa directamente desde nuestros bancos a las nunciaturas apostólicas que nos indican desde Roma. Aquí, desde la nunciatura, se los hacen llegar luego al obispo de los territorios de misión y estos, a su vez, se lo hacen llegar a los misioneros. El proceso es, una vez que nosotros mandamos el dinero a la nunciatura que nos han indicado desde el Secretariado Internacional, pues en este caso de Propagación de la Fe, escribimos una carta al nuncio apostólico de ese país. Escribimos también a los directores diocesanos, a los obispos del territorio de misión y a los destinatarios directos de ese subsidio. Les decimos la cantidad de dinero que enviamos y le pedimos que, por favor, cuando lo reciban, nos indiquen que les ha llegado y, si es posible, que nos manden también alguna fotografía o algún otro documento que pueda servir a nuestros departamentos de prensa y documentación que puedan utilizar pues, más adelante. Bueno, pues ya decir también que mientras nosotros mantenemos el dinero en las cuentas que tenemos aquí en nuestras entidades bancarias, nos regimos por tres normas. 0% de comisiones. Esto cada vez nos resulta a lo mejor más difícil pelear algunas comisiones, pero lo que sí hemos conseguido desde hace mucho tiempo es que los bancos que se encargan de hacer los envíos a las nunciaturas no nos cobren absolutamente ninguna comisión y además nos garantizan que ese dinero que nosotros estamos enviando llega en su totalidad. También riesgo cero. Nosotros no podemos hacer inversiones que no garanticen el capital que estamos invirtiendo, puesto que no estamos hablando de nuestro dinero, sino que estamos hablando del dinero de los misioneros y no podemos permitirnos ni siquiera perder un céntimo. Y además, por otro lado, también las entidades con las que trabajamos saben que el dinero lo tenemos en nuestras cuentas un periodo de tiempo muy limitado, porque, como hemos dicho antes, si en mayo se reúne la Asamblea General en Roma, y es a partir de junio, de julio, cuando nos empiezan a decir a qué destinos tenemos que enviar el dinero. Y durante los meses de julio, agosto y septiembre estamos pagando, con lo cual hasta que no empieza otra vez la siguiente campaña no volvemos a empezar a recaudar, pero son esos meses los que nosotros sí podemos tener invertido ese dinero hasta otra vez que nos llegue el mes de junio o julio, que podemos volver a empezar a pagar. Comentar ya, pues para finalizar, que gracias a estas generosas aportaciones
En el año 2015, para propagación de la fe, hemos ofrecido 12.081.700 euros. En el gráfico que les voy a proyectar a continuación, vemos el origen de los ingresos. A ver si se abre. El origen de los ingresos, es decir, por dónde nos están llegando estos ingresos. Vemos que por las parroquias, nos llegan también por las herencias. En otros hemos metido particulares, hemos metido los intereses bancarios, donativos que nos llegan anónimos y por colegios, a la vez que la distribución de los gastos. Y vemos que la mayoría, o sea, el mayor gasto que tenemos, es el que tenemos que tener, que es el pago de los subsidios, porque para eso es para lo que estamos recogiendo estos donativos y para lo que intentamos que nos llegue. Decirles que lo más importante pues no es el dinero, pero desde luego sin las generosas aportaciones de los donantes poco podríamos hacer en la ayuda de nuestros misioneros y en la ayuda de la labor que ellos realizan. Pues, muchas gracias. Siempre este tema del dinero y la situación de los bancos y la realidad de cómo llega su gerente invita a preguntas, pero si les parece continuamos con los testimonios y si después conviene alguna pregunta o alguna cuestión, pues la podemos hacer. En segundo lugar, tenemos con nosotros a don Juan Antonio López. Él es graduado social y periodista, fue administrador del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú. Él nos va a hablar, mejor diría, nos va a dar fe de que las ayudas de las obras misionales pontificias llegan a misiones y mostrándonos las necesidades de un vicariato apostólico. Tal vez no estaría mal que nos explicase qué es eso de un vicariato apostólico, ¿verdad? Pues mostrándonos las necesidades que allí hay, nos va a explicar cómo se reciben esos subsidios, esas ayudas y cómo se distribuyen. Tiene la palabra pues don Juan Antonio López para darnos fe de que los euros, los eurillos llegan. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, don Víctor. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Lo primero, y creo que más importante, es decirles que sí, las ayudas llegan. Yo soy testigo. He pasado 14 años en Perú, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, y durante ese tiempo realmente la iglesia de Yurimaguas se ha mantenido de las ayudas que han llegado. Eso no os cabe la menor duda, más que nada porque estuve de administrador en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Decía don Víctor que explicara qué es un vicariato. Bueno, sencillamente es un territorio de misión pobre que no se puede subsistir por sus propios medios. Nosotros necesitamos, para vivir, para trabajar, para llevar el Evangelio a cada uno de los pueblos de la Amazonía, ese dinero. Ese dinero iba a empezar por otro sitio, pero ya que don Víctor me ha enfocado ahí, pues ese dinero es para unos gastos muy básicos. Gastos. La Amazonía, como ustedes saben, pues está llena de ríos. Los misioneros nos tenemos que mover de alguna manera, no podemos llegar nadando hasta las comunidades, entonces necesitamos combustible. Una. También comemos. Sería buenísimo que nos rellenaran de oxígeno y durante el tiempo que estamos en misión no consumiéramos nada, pero tenemos que comer. Tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que vivir. Entonces, nuestros gastos son básicos. Alimentación, combustible, un techo donde vivir. Aparte de eso, hay otras ayudas que ya van con proyectos más concretos, que es pues para capillas, para formación de agentes de pastoral, para cursos de formación para profesores, porque se trabaja mucho en el ámbito de la educación. Pero ahora, ¿cómo ese dinero nos llega? Yo oía a doña Alicia y me parecía complicadísimo. Lo nuestro es sencillo. No sé si porque no nos llega todo lo que nos gustaría o porque realmente somos unos capos en la administración. Y es que nosotros anualmente a los puestos de misión pues se les pide que nos manden un informe. Oye, Sara Mirisa, mándame un informe de qué has hecho durante todo el año y de cuánto has gastado. Y al mismo tiempo nos dices qué piensas hacer para el año que viene y qué vas a necesitar, más o menos. Sara Mirisa nos lo manda junto con Pampa Hermosa, con el Pongo, etcétera, etcétera. Eso llega hasta el vicariato
Hay un consejo de administración, porque yo era el administrador, pero esto está en manos del obispo, de una representación entre misioneros, religiosas, sacerdotes, y ahí estaba yo. Y entonces ellos estudiamos lo que cada uno nos pide, vemos la maravillosa labor que hacen, nos compadecemos muchísimo porque lo que nos llega no es lo que necesitamos, entonces se hace el terrible trabajo de recortar. ¿Que nos pides 5? Pues mira, tenemos 2, así que no hay tu tía. Con 2 nos tenemos que arreglar. Entonces, pues la gente en una asamblea pastoral, después de haber estudiado todos los proyectos, todos los informes, todas las rendiciones de cuentas y todos los presupuestos, decimos, pues en esta asamblea pastoral a ti te ha tocado esto, a ti te ha tocado esto, a ti te ha tocado esto. No siempre las asambleas pastorales han sido tranquilas, porque claro, no es lo mismo que pedir 7 que te den 1, que pedir 7 que te den 14. Pues no. Entonces, bueno, pues la gente un poco piteaba, lo normal en estos casos. Amenas, sí, amenísimas. Entonces, bueno, les decías lo que había, ellos buscaban convencer, un poquito un tira y afloja, pero no había más tela que cortar. Lo que nos llegaba es lo que nos llegaba. Entonces, sí, la gente después salía muy convencida de que había luchado por lo que quería, de que tenía lo que podía tener y se ponía a trabajar. Nos íbamos con nuestros pequepeques, nuestras lanchas, cada uno a su puesto de misión, a trabajar. Si alguien duda que este dinero llegara, yo creo que se podría dar un paseo o una visita a puestos de misión donde se ve el trabajo que se hace. Yo me cuesta, además, 1000 testimonios y entrevistas que he tenido, en todas la pregunta ha sido la misma. ¿Y os llega el dinero? Ya sea de las obras misionales pontificias, ya sea de cualquier financiera, porque la gente no sé si es que no entiende que la labor que se hace se sustenta sola y exclusivamente de las ayudas que llegan de aquí de España o de otros países del mundo. Ese es un poco el testimonio. Yo también quería decirles que, concretamente, por dar unos numeritos, sé que los números suenan fatal y además nadie los retiene, pero bueno, hagan un esfuerzo. Concretamente, en el año 2016, que es el más cercano, la propagación de la fe nos dio al vicariato de Yurimaguas la cantidad de $29.000, iba a decir euros, dólares, que es un poquito menos. Pero con eso cubrimos un territorio y una labor que realmente, si no fuera por esto, no se podría hacer. Eso, téngalo claro. Quizá, si dieran el doble, la labor podría ser el doble. Pero lo que sí es cierto es que nosotros estamos muy agradecidos, muy, muy agradecidos. Además, yo me emociono cuando lo digo porque en estos años que he vivido realmente nos hemos mantenido de esto. Y si hemos llegado a algún sitio y hemos podido llevar el Evangelio del Señor a algún sitio, ha sido gracias a ustedes. Les agradezco la atención, les agradezco la ayuda y les agradezco también sus oraciones. Es de agradecer la fortaleza y la valentía, ¿verdad? La generosidad de un misionero que, dejando tantas cosas, está allí y después recortando que no es lo que gusta a nadie, pero bueno, alguien tiene que hacer este papel tan feo. Pero bueno, es un papel que posibilita. Muchas gracias. Ahora, en tercer lugar, nos acompaña ya doña Paula Rivas. Ella es licenciada en Periodismo y Teología. Trabaja como responsable de comunicación en la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias. Desde esta perspectiva, nos va a explicar interactivamente la cooperación personal de misioneros y misioneras en los países donde tenemos españoles trabajando en la misión. También nos va a explicar el Fondo Universal que surge de la colecta del DOM, los criterios para la distribución de ese dinero y la cooperación económica de España con las misiones. Paula, la palabra es tuya. Lo vamos a ver así, si nos importa. Mi intervención, yo me dedico a la comunicación de obras misionales pontificias. Entonces, ¿por qué estoy yo en esta mesa de administración? Pues porque nuestro trabajo es el de traducir
todo lo que vivimos, la gran riqueza que vivimos, muchas veces es tan compleja que es muy difícil de entender, ¿no? Entonces, esto de la cooperación económica tiene sentido dentro de un contexto el Día del DOM, que es el 23 de octubre, tiene una gran riqueza, es la gran fiesta de las misiones. Si hablamos solo de misioneros, nos quedamos cojos. Si hablamos solo de cooperación económica, nos quedamos cojos, porque son diferentes dimensiones de una misma realidad, que es la Iglesia evangelizadora por esencia. La Iglesia es misionera por esencia, y si dejamos de ser misioneros, dejamos de ser Iglesia. Entonces, hay tres formas de cooperación. Está la cooperación espiritual, que va a haber una jornada aquí que se va a explicar esto, ¿no? Y se va a rezar. Se puede ayudar a las misiones con la oración, se puede ayudar con el ofrecimiento de los dolores, se puede ayudar de muchas formas, ¿no? Espiritualmente. Otra forma de cooperación es personal, es decir, me marcho a la misión, ofrezco mi persona, o voy a dar mi verano, o voy a dar mis tardes, voy a hacer un voluntariado en la delegación de misiones, ¿no? Y una tercera cooperación, que es la material, que es la que va a esta mesa. Dentro de este contexto tiene sentido la material. Entonces, la espiritual no se puede contabilizar, va a haber un día especializado en esto, no me voy a centrar en ella, pero sí que, ¿por qué explico esto? Porque en la Dirección Nacional hemos elaborado un mapa interactivo en el que se ve de un golpe de vista la riqueza de la cooperación personal y la cooperación económica, que no siempre se corresponde. Por eso es necesario aclarar previamente unos conceptos de forma que entendamos, ¿no? Entonces, la cooperación personal, 13.000 misioneros españoles, 495 son catalanes, y la cooperación personal no tiene restricción geográfica. Jesucristo dice en el Evangelio: id a todo el mundo a anunciar el Evangelio. Entonces, cuando uno siente la llamada de la vocación, pues va a donde la diócesis le envía. No hay ningún tipo de restricción geográfica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lleguemos a la cooperación económica vamos a ver que Obras Misionales sí que tiene una restricción geográfica por estatuto jurídico y administrativo. Y, estas son las otras formas de cooperación personal. Si nos vamos a la cooperación económica, hay que entender, primero, ¿qué es un territorio de misión? Siempre decimos, los territorios de misión, 1100, entonces, ¿qué es eso? Vamos a traducir. Sabéis que la Iglesia son diócesis, archidiócesis. Entonces, son todas estas diócesis que están en la infancia. Es como si en una familia hay unos niños que necesitan que inviertas un poquito más en ellos, de tiempo, pues que contrates a alguien que te ayude, necesitas mandarle a un colegio. O sea, es diócesis que están en su infancia, que no tienen capacidad para vivir el trabajo pastoral de una forma autónoma, ¿no? Entonces, estos son los territorios de misión. Si vemos este gráfico, esto es África, Asia, no sé si se ve, sí se ve, ¿no? Eso es. Nos podemos hacer una idea de qué estamos hablando. Es que es un tercio de la Iglesia Católica está en la infancia, un tercio de la Iglesia Católica. Entonces podemos ver que prácticamente todo África pues es territorio de misión. El Vicariato Apostólico de Yurimaguas, que ha dicho, pues es uno de los 1111 territorios de misión. Asia, pues eso, Oceanía, América. En Europa, este año que han salido las últimas estadísticas, es la primera vez que no hay territorios de misión en Europa. Hasta hace poquito había en Albania alguno, pero en estas últimas estadísticas ya no está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo la Iglesia se hace cargo de estas diócesis que están en su infancia? Sabéis que el Papa, como un presidente de gobierno tiene sus ministerios, el Papa tiene sus congregaciones, se llaman así, son congregaciones para diferentes temas, ¿no? Entonces, hay una congregación específica para el cuidado de estas diócesis. O sea, el Papa, viendo la necesidad de ayudar a esta que es un tercio de la Iglesia Católica, está la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, se llama así. Empezó ya pues, en el siglo XVI, creo que es, en el siglo XVI. Yo creo que es la más antigua, la congregación más antigua, porque se vio desde muy pronto con la evangelización de América que era necesario mandar apoyo a estos misioneros que se iban allí y de pronto se encontraban que no tenían ni para comer, ¿no?
Entonces, esta congregación de la evangelización de los pueblos, o sea, el Papa se encarga de estas diócesis en la infancia a través de esta congregación. Y esta congregación tiene una herramienta, suena muy fea la palabra herramienta, pero para que os hagáis una idea, que se llama Obras Misionales Pontificias. El Concilio Vaticano II dice que es la herramienta privilegiada del Papa para ayudar a las misiones. Por esencia, ¿cuál es el organismo de la Iglesia católica del Papa para ayudar a las misiones? Obras Misionales Pontificias. Luego hay muchísimas instituciones que son maravillosas, pero cada uno ya tiene pues su particularidad. Pero Obras Misionales, digamos que es por esencia la ayuda de la Iglesia a las misiones, ¿no? Entonces, ¿qué hace Obras Misionales Pontificias dentro de sus finalidades? Por una parte está, pues esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Pues concienciar, formar en las escuelas, informar, el trabajo con los medios de comunicación, hacer que las iglesias particulares se sientan misioneras. Pero otra de las finalidades que es esencial es canalizar las ayudas de toda la Iglesia universal para estos pequeños. Es decir, toda la familia de la Iglesia se hace cargo de sus hijos pequeñitos, todos. También los hijos pequeñitos intentan echar una mano, aunque sea con un poquito, ¿no? Aunque sea poniendo la mesa. Entonces, ¿qué ocurre con las ayudas del DOMUN? El DOMUN es una de las jornadas que organiza Obras Misionales Pontificias, ¿no? Pues que se circunscriben, por esencia, a estas diócesis que están en su infancia, que vamos a ver luego en el mapa, que curiosamente América, por ejemplo, aquí podéis ver en el gráfico, que hay muy poquitos territorios de misión en América. ¿Quiere decir que no hay misión en América? No. La misión de la Iglesia es universal y los misioneros no tienen restricción geográfica. Quiere decir que la Iglesia ve en estas diócesis una necesidad especial porque no puede sobrevivir. Entonces, las ayudas del DOMUN se circunscriben a estos territorios de misión. De forma que nos encontraremos luego, cuando lleguemos al mapa, con cosas curiosas. Ya os lo adelanto, ya veremos. Entonces, ¿cómo se canalizan todas estas ayudas? Ya Alicia nos ha hecho una explicación de lo que se hace en España, ¿no? Entonces, lo mismo que se hace en España, se hace en Francia, se hace en Estados Unidos, se hace en Gabón, se hace en Sierra Leona. Organizan sus jornadas del DOMUN y hacen sus campañas, hacen sus donativos y informan a Roma. Llega, pues lo que ha contado, ¿no? Llaman y dicen, pues tenemos 13 millones de euros a disposición del Santo Padre para ayudar, para ayudar a las misiones. Y lo mismo hace cada país. Paralelamente, a lo largo de todo el año, que es la columna de la derecha, en Roma, Obras Misionales Pontificias Internacional recibe peticiones de ayuda, porque todos nuestros proyectos pasan por Roma. O sea, nosotros en España, yo no puedo decidir, voy a ayudar a tal vicariato, que son muy majos. No, el vicariato lo tiene que pedir a Roma, y Roma es el que decide. Digo Roma, que suena así, pero vamos, es una secretaría con personas que elaboran un listado de todas estas peticiones de ayuda. Entonces, si nos vamos aquí abajo, veis que es como una especie de embudo. Se crea un Fondo Universal de Solidaridad. ¿Qué es lo específico de las ayudas de Obras Misionales Pontificias? Que son universales. Yo cuando doy mi euro no lo doy a una misión o a otra misión. Doy a la Iglesia Universal, donde sea más necesario. Donde el Papa, a través de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, vea que se necesita más. Entonces, se reúne la Asamblea General, que es lo que ha contado Alicia, que son los directores de España, de Francia, de Gabón, tal, estudian el listado que han elaborado a lo largo de todo el año y deciden enviarlo a los territorios de misión. Entonces nos dicen, Obras Misionales Pontificias de España, tenéis que enviar tanto dinero a Sierra Leona, y tanto dinero a la India, y tanto dinero a tal. Y lo mismo que nos lo dice España, se lo dicen a los otros países, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahora vamos a ver en el mapa que ocurren cosas curiosas, porque hay años que a España le toca ayudar muchísimo a India, pero no ayuda nada a Libia. ¿Qué pasa? ¿Que Libia no recibe ayudas? No, quiere decir que a lo mejor se los está dando OMP Canadá. Pero como es un Fondo Universal de Solidaridad, se hace una cartera común. Digamos que es toda la Iglesia universal. Por lo tanto, lo que decía, es una bolsa común, todos colaboran.
es la Asamblea General la que decide el destino de las ayudas y que da instrucciones de envío a cada país donante. Entonces, ya vamos al mapa interactivo, que es un rollo si voy país por país. Entonces, bueno, cuando lleguéis a casa podéis echarle un vistazo, bucear, pero tiene estas dos vertientes. ¿Cuál es la cooperación personal y cuál es la cooperación material? De forma que la riqueza de la Iglesia misionera, aquí vamos a hablar solo de España. O sea, es verdad que vamos a dar el montante de obras misionarias mundial, porque si no era muy sesgado, dar solo lo que daba España no era real, ¿no? Pero de misioneros solo están los españoles. Con esto hay que sumar que hay misioneros franceses, hay misioneros sudamericanos. Entonces, bueno, para hacernos una idea de la gran riqueza de la Iglesia, que a lo mejor en América no reciben donativos del DOMUN, recibe la diócesis de Yurimaguas, ellos sí que reciben. Pero a lo mejor la diócesis de Lima tiene necesidades también, pero no, o sea, la diócesis es autónoma como tal, entonces no está dentro del paraguas de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y los misioneros que están en Lima están haciendo una cooperación personal, es su fiesta el DOMUN también, ¿no? Entonces, bueno, esto está dentro de la web de domun.es. Entonces, esto es el mapa mundi de misioneros españoles. Entonces, en lo fuerte es donde están más misioneros. El país que más misioneros tiene es Venezuela. Tiene 875 misioneros. Y el segundo es... anda, son iguales. Perú, me he equivocado, son exactamente iguales. 875 los dos. Daros cuenta, tenemos una base de datos muy trabajada y es muy difícil tener una fotografía fija porque los misioneros se mueven por esencia y por esencia no comunican a dónde se van, ¿no? Pero es bastante fiable porque cuando ocurre una catástrofe y les llamamos, les solemos encontrar. O sea que es bastante fiable, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente pues, os invito a navegar, ¿no? Dentro de Europa también hay misioneros, no son territorios de misión, pero la misión es universal. Y si hay una necesidad en Noruega, ¿por qué no va a poder ir un misionero allí, no? De hecho, hay 7 misioneros españoles. Y esto mismo lo podemos ver, pues eso, por África. El país con más misioneros en África es el Congo. Por Asia, Oceanía y tal. Vamos a poner Oceanía, que es muy curioso. ¿Dónde hay misioneros españoles en Oceanía? Hay 21 en Australia, pero es que si nos vamos a las islas... A ver, ¿dónde estaba? Nosotros no vemos nada, tú no te preocupes. Nosotros no vemos nada. ¿Y por qué no se ve? No me lo puedo creer si llevo un rato con el mapa. Sí, tú llevas un rato con el mapa, nosotros... No sé por qué. Ahora. Perdonad. Llevo un rato con el mapa aquí explicando absurdamente. Estabas tan emocionada. Está emocionada, ¿no sabéis? Este es el mapa mundi de la presencia de los misioneros españoles. Y aquí están los dos países con más misioneros españoles que hay. Pero os decía de ir a Oceanía, porque es muy curioso ver que en las islas más remotas, por ejemplo, Fiji, veis que hay ayuda OMP mundial. O sea, Fiji es territorio de misión, reciben muchísimo dinero. No hay ni un misionero español. Seguramente habrá un misionero alemán. O a lo mejor no, a lo mejor ya son todos de Fiji, la iglesia de Fiji, pero son tan poquitos que necesitan ayuda para evangelizar. Entonces, ayuda económica. Si vamos a mundo ayuda económica, si os dais cuenta, el color cambia. Dices, ¿cómo es posible? Si los misioneros españoles estaban aquí, ¿por qué las ayudas económicas están aquí? Pues porque los territorios en misión se circunscriben, digamos, a estas zonas. Entonces, el país que más ayuda, o sea, que es más ayudado por obras misionales pontificias mundial, es la India. Pero si os vais a la India, mirad, o sea, es que es 16 millones, el 12% lo ha dado España. O sea, la riqueza de este Fondo Universal de Solidaridad es que España da el 12%, Francia dará el 7%, Gabón dará un 1%, de forma que todos nos ayudamos a todos, ¿no? Por hacer una curiosidad, si nos vamos a Perú, Yurimaguas está en Perú. Entonces, el mapa va por países, porque si me metía diócesis a diócesis, aquello no hay quien lo abarque. En Perú son 15 diócesis, 8 de ellas son territorios de misión. Entonces, a esos 8 territorios de misión se les ha mandado 631.198 euros. Y España ha dado un 11%. Entonces, pues bueno, simplemente en Papúa Nueva Guinea pues podéis ver que también se envía
O sea, a las islas todas estas del Pacífico, Nueva Caledonia, Obras Misioneras Pontificias llega a sitios que seguramente no haya ningún misionero español, pero no pasa nada porque la Iglesia es universal y somos católicos y bendito sea Dios. Muy bien. Y nada, bueno, que cuando tengan ustedes tiempo, que pueden navegar en este mapa. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alicia, Juan Antonio y Paula. Y yo creo que hemos visto que se reciben los donativos y que debemos agradecer. Pero también vemos que no son suficientes. Me parece que ha quedado bastante claro, ¿no?, para llegar a todas las necesidades humanas y cristianas de nuestros hermanos. Ellos nos han contado cómo se recibe el dinero, cómo se gestiona, cómo lo reciben en misiones y cómo lo emplean. Hemos interactuado, aquí casi, para saber qué aportación hace España a nivel humano y económico a las misiones. Que la información de este encuentro, pienso, nos ayude a todos a conocer más y mejor las obras misionales pontificias, a sensibilizarnos más y mejor con las necesidades de las misiones y a implicarnos más y mejor en la colaboración con ellas. Solo de esta forma, solo de esta, creo, no hay otra, no se hará realidad lo que insinuó Jesús en aquella pregunta. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Ahora yo creo que después de esta pregunta, si hay alguien que también tiene algo que preguntarles a nuestros ponentes o alguna observación, pues sería de agradecer. Han sido diáfanos, han sido claros, han sido transparentes, pero han sugerido mucho. ¿Quiere alguien decir algo? Por favor. Está apagado, está apagado. Por favor. ¿Esta está pactada? Porque es un sistema, Alicia, por favor, nos puedes decir, es un ingreso realmente extraordinario y no se utiliza por desconocimiento. Yo pensaba que era una hucha, esto de la visa DOM, pensaba que era una hucha. No, es muy fácil, es la visa DOM. Cada vez que nosotros utilizamos esa visa, hasta este año nos daban un porcentaje de los movimientos de visa y de la cuota que se paga por la visa DOMUN. Este año ha cambiado porque lo que nos pide en el banco es que se intente hacer más tarjetas, que veamos si es posible que esto funcione más, porque hay mucha competencia y muchas tarjetas, pero es una manera muy fácil y muy sencilla de estar colaborando con las misiones sin darte cuenta, porque al final todo el mundo pagamos la compra o la gasolina o muchas cosas y al pasarla ese porcentaje se va a ir a los donativos, a la cuenta que tenemos para ofrecerlo luego al final, unirlo a todos esos ingresos. Es cierto, lo he mencionado de pasada, me he ido a la página web y se me ha olvidado decir. Perdón, ¿es de cualquier banco o de algún banco en específico? A ver, esto es, la tarjeta la gestiona el Banco Popular, pero eso no quiere decir que tengamos que tener una cuenta en el Banco Popular. Cada uno puede tener la cuenta en el banco que sea, simplemente que la tarjeta sí la gestiona el banco, pero no es necesario abrir una cuenta en el banco. De acuerdo, muchas gracias, perdón. Perdón. No es necesario. Perdón. ¿Más preguntas? No, tienes que pagar, como con todas las tarjetas, pues el primer año a lo mejor sí, pero luego tienes que pagar una cuota de mantenimiento. Pero como... Exactamente, o sea, va tanto cada vez que tú pases tu tarjeta como en una parte de esa cuota de mantenimiento. Ahora mismo se ha establecido más o menos una cantidad con el banco, pues que bueno, puede favorecernos debido a que tampoco hay tantas tarjetas, hay muchísima competencia y la gente pues tiene tarjetas de todo tipo. ¿Qué son los subsidios especiales cuando habláis de donación? ¿Qué
Cuando he dicho en noviembre... Sí, noviembre. A ver, cuando se ofrecen todos los países, cuando ofrecemos el dinero que vamos a aportar a ese Fondo Universal de Solidaridad, la primera reunión, la primera Asamblea General se celebra en mayo y es donde se estudian estos proyectos que se han ido presentando y aprobando a lo largo de todo el año. Pero siempre se reserva una cantidad poco. Miré el otro día y más o menos todos los años suele ser un 20, un 25% que se deja para el mes de noviembre, que hay una asamblea extraordinaria donde, bueno, pues subsidios que a lo mejor o proyectos que se han sido aprobados más tarde son aprobados y pagados en ese momento. O sea, es simplemente, pues primero en mayo se aprueban un grupo, el montante mayor de proyectos y se dejan unos pocos que son los que se aprueban en la reunión extraordinaria que hay en noviembre. No sé si... Si me permites completar la respuesta, es que de toda la cantidad que se llega a Roma al final de los ejercicios, cuando llega a la Asamblea General, el 35% de todo se distribuye equitativamente como subsidio ordinario para el sostenimiento de los 1.111 territorios de misiones, 35%. El 45% es para los subsidios extraordinarios. Cada territorio de misión solicita los subsidios ordinarios, no se necesita solicitarlo. Los extraordinarios se solicitan y se aprueban la concesión de esos subsidios extraordinarios, que es la construcción de una iglesia, la compra de un vehículo, un curso de formación, un templo, una actividad pastoral. Y después se deja el 10% para emergencias. Sí, también quería comentarlo, porque nosotros, al ser una iglesia pobre, realmente tenemos la boca muy grande, tenemos el bolsillo un poco encogido, pero la boca muy grande. Entonces nos pasamos, aparte de que el subsidio ordinario nos llegue, pedimos, se sigue pidiendo para, como decía don Anastasio, perdón, para poner una capilla. Yo tenía aquí algunos apuntes que ayuda para la formación de seminaristas. También allí hay más vocaciones, hay muchas vocaciones, es una riqueza que tenemos. Entonces, para la formación de estos seminaristas, pues se piden a veces ayudas extraordinarias, o también para la formación de los profesores, para Biblias, para ayudas así. Entonces las pedimos en otros momentos, no siempre cuando te llega el subsidio ordinario. Perdón por ti intervengo, pero es escalofriante saber que en estos territorios, en este momento, hay 75.000 seminaristas que tenemos que alimentarles, formarles, totalmente depende de la congregación. 50.000 son seminaristas menores, unos 25.000 seminaristas mayores. También es curioso, llamaba mucho la atención, al menos a mí, esa organización tan buena en la que participa no solo el elemento religioso misionero, sino también los laicos y las mismas comunidades en descubrir qué necesidades tienen, cómo las han de presentar, qué solicitan, por qué lo hacen eso, y después esos encuentros fraternales animados de recortes y tal, pues bueno, también eso, pero eso quiere decir que uno se implica y que está ahí responsabilizado y que lo vive, que a veces nosotros aquí vivimos la fe un poco a distancia de estos, con el mando a distancia que le damos y estamos tranquilos, que incluso la tarjeta Visa pase y nos quedamos tranquilos. No, esto es vivir. Por tanto, yo creo que es un testimonio también para renovar nuestra fe y decir, porque cuando nos toca en el bolsillo, esto ya nos duele un poquito más y nos hace mover un poco, pero bueno, yo creo que vale la pena. No sé si hay alguna cosa más, o ya el señor obispo, don José Ángel, nos quiere ya... Hemos estado una hora, ¿eh? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Última? No. Yo ahora, en 3/4 de hora, hago un resumen y queda todo claro. Un poquito más breve. Vamos a ver. Creo que ha sido una mesa redonda muy interesante y siempre se aprenden cosas, e incluso un obispo, escuchando los datos y toda la información que se nos ha aportado, pues encuentra este rato muy enriquecedor para mí. Además, también es como muy refrescante escuchar
pues el número de seminaristas que hay, dependiendo de las obras misioneras pontificias, a nivel general en el mundo, hoy día hay más seminaristas que nunca en la historia y más sacerdotes que nunca en la historia. Es decir, que a veces vemos los telediarios y dices, ay Dios mío, ¿dónde vamos a ir a parar? Pues no. También hay muchas razones para la esperanza. Yo, fíjate, cuando explicabais la Visa Domum, me acordaba de las huchas que llevábamos de pequeños, ¿no? Esas son las nuevas huchas, son las sin dejar las antiguas, que hay que mantenerlas, modernidad y tradición, aquí lo aprovechamos todo. Pero como acostumbrar a los niños a la oración, esto que se explicaba de la colaboración espiritual, la colaboración personal de quien dedica tiempo, horas, su vida, y luego la colaboración económica. Cuando yo era pequeñito, recuerdo, y ahora me venía a la memoria, también que no sé por qué, me pusieron inyecciones de aquello, y había una monja que me ponía las inyecciones, yo a lo mejor tenía 5, 6, 7 años, y decía, ofrécela por la conversión de los negritos. Y yo aguantaba. La otra era por la conversión de los chinitos, y yo, el caso es que no lloraba nunca, aguantaba ahí bueno. La oración y el sacrificio, ya desde pequeños, entrando en esa dinámica de la familia, de la Iglesia, que, como se explicaba, pues ha de cuidar de la parte de esa familia más pequeña, ¿no?, que está creciendo y que luego nos va a cuidar a nosotros, porque de allá vendrán también aquí a evangelizarnos, y si no, al tiempo. Por no alargarnos, yo sí que quisiera decir una palabra final, encarnando mucho esta mesa redonda y toda esta exposición y esta acción catequética y evangelizadora que se lleva a cabo en Tarragona, en la época en que estamos. Recordáis que el Papa, cuando él mismo se hacía una pregunta retórica y contestaba, ¿por qué un año de la misericordia? Y él decía, porque estamos en una época de grandes cambios. Y la Iglesia tiene que redescubrir su misión principal de transmitir la misericordia de Dios, el amor de Dios, que ha recibido, que ha compartido y que proyecta. Desde luego, nosotros echamos un vistazo a la actualidad y hay situaciones de pobreza aquí, en el cuarto mundo, en el tercer mundo, refugiados, desplazados, situaciones que nos desconciertan. El impacto de las nuevas tecnologías, que también lo cambia todo. Yo este verano en Cracovia, en una de las catequesis a los jóvenes, les dije, ¿qué es lo que un joven hace antes de dormir? Mira Twitter, Facebook, WhatsApp y tal. Pues bien, si no puedes vencer al enemigo, únete a él, ¿no? Yo no les dije, no, tenéis que hacerlo. Yo, no, bien, siempre que no hagáis cosas malas, con eso. Pero lo último, una oración. Pedir perdón a Dios por las cosas malas, darle gracias y acabar con un Padre Nuestro en manos de Dios. ¿Qué es lo que hace un joven cuando se levanta? Pues mira Twitter, Facebook, WhatsApp y caza Pokémon a lo mejor y tal. Pero ¿qué es lo que hay que hacer antes que eso? Ofrecer a Dios el día, dar gracias por el nuevo día y ofrecer y pedirle fuerzas para seguir adelante. Vivimos una época también de relativismo, de subjetivismo, en que se pierde el sentido de Dios y el sentido de la vida. Pues en medio de esta situación, más seminaristas que nunca y más sacerdotes que nunca. Y para nosotros, Cristo sigue siendo el fundamento de nuestra vida y la roca sobre la que construimos nuestra vida. Él es el que la sostiene. Él es el que sostiene a la Iglesia. Y somos conscientes que el mandato misionero sigue vigente. Yo recuerdo Redentoris Missio de San Juan Pablo II, parece que fue el año 89, más o menos, que ya decía él, dice, no, la misión está en sus comienzos. De 6.000 millones de habitantes que había en aquella época en la Tierra, ahora ya somos 7.000, pues 1.300 millones de católicos, 2.000 millones aproximados contando cristianos, católicos y no católicos, pero es que quedan 4 o 5.000 millones de seres humanos que no han oído hablar de Jesucristo, que no han oído el anuncio del Evangelio.
Por eso el mandato misionero sigue vigente, por eso la Iglesia es misionera por esencia y todos nosotros hemos de vivir, si Santa Teresa del Niño Jesús desde un Carmelo es copatrona de las misiones junto con San Francisco Javier, pues todos hemos de vivir esa dimensión misionera esencial desde el bautismo y a la vez apoyar a los que sientan esa llamada específica a ir también a tierras de misiones. Yo estoy muy contento y le doy gracias a Dios. Con don Anastasio ya tenemos amistad de la Conferencia Episcopal y de colaboraciones que hemos tenido, pero que las obras misionales pontificias sigan vigentes y gocen de buena salud, de muy buena salud, yo diría, en todos los sentidos. Yo quiero acabar dando gracias a Dios por su amor, por el don de la fe, porque nos llama a todos a la misión. También un recuerdo y un agradecimiento a todos los misioneros y misioneras que han seguido su vocación específica y dejándolo todo han seguido al Señor en tierras de misión, con todas esas características que nos explicaba Juan Antonio. Yo tengo un sacerdote de la diócesis diocesano que está en Venezuela y en la selva también, que le llamo el padre Indiana Jones, porque cuando me explica cosas va en helicóptero, en aviones de esos que dices, ay Dios mío, en canoa, en bici, en moto, dices, bueno, pues dejándolo todo han seguido al Señor en una tierra no fácil en cuanto a las condiciones materiales. También un agradecimiento a las obras misionales pontificias, de toda la Iglesia, pero particularmente de España, desde el director a todos los colaboradores, por vuestro trabajo, por vuestra competencia, por vuestra transparencia. El tema que nos ocupa hoy, que es el económico, se sustenta en una cuestión muy importante, que es la confianza. La confianza. Cuando un párroco en una parroquia, los feligreses ven que se entrega, que no tiene tiempo para él, que lo da todo, que es generoso y que los pocos bienes materiales que tiene los da, la gente es generosísima. Si ve que un sacerdote va detrás del dinero, se retraen, se encogen. Entonces, ahí es una cuestión de confianza. La buena gestión, la transparencia, el dar cuenta, el poder comprobar los frutos, eso es muy importante. Pues demos gracias a Dios porque tenéis la confianza con una salud grande y fuerte y robusta, que siga así muchos años y que podamos seguir anunciando el Evangelio en la Iglesia, cada uno desde su lugar, desde su vocación, conscientes de que todos los lugares son importantes y que, por ejemplo, y esto lo hago, digamos, echando una flor también a los que estáis con los números, porque a veces puede pensarse, el que trabaja en la curia, en unas oficinas, eso no es pastoral. Dice, no, el que trabaja en la curia al lado del pastor diocesano, y tanto que es pastoral si está colaborando inmediatamente, es decir, aparte de la dimensión misionera desde el bautismo, todo este trabajo tiene una dimensión pastoral y misionera muy importante, y si ponemos amor y misericordia en cada acto y ponemos ese espíritu misionero, ese anuncio de Jesucristo se está llevando a cabo. Y ahora un aplauso a las obras misionales, a su gestión económica. Quiero agradecer a todos los presentes que hayan compartido con nosotros esta experiencia y entregar a los expertos profesionales un pequeño regalo que es los carteles del DOM. De todas. Las 75 carteles del DOM, Alicia, Paula, José Antonio, Juan Antonio y Víctor. Son los carteles del DOM, pero además, que sin hacer acepción de personas, porque ellos son de casa, sí les voy a regalar al señor obispo y al ecónomo y a Víctor un pequeño detalle que a lo mejor cuando les dura les evoca, sobre todo el señor obispo, que es un poquito mayor. Hay que abrirlo. Sí. Puedes quitar la tapa, mejor.
Lo dicho, una hucha. Esta es la previsa.